Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Ya estamos listos para dar inicio el día de hoy. Pues vamos a hablar de salud. El día de hoy vamos a aprender mucho y ya está aquí con nosotros la invitada de este día. Y bueno, pero antes pues un fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras, a la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo, en Radio Escuchas, que nos escuchan a través de BAC FM. Bienvenidos todos y vamos a dar comienzo a la entrevista del día de hoy con la frase que escogimos para este día, para empezar a hablar del tema de salud que se seleccionó para el día de hoy. Ahí estamos viendo la frase: un cuerpo sano es un recinto para el alma, uno enfermo, una prisión. Es una frase de Francis Bacon que me encantó, ¿no? Pues yo creo que todo mundo queremos tener un recinto para el alma, nadie queremos estar en prisión, pero muchas veces no nos damos cuenta y no estamos protegiendo, ¿no?, nuestro cuerpo, no estamos protegiendo nuestras emociones o no estamos diagnosticando si es que hay alguna situación que estamos padeciendo para poder, pues ahora sí, disfrutar la vida, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad o todo puede cambiar dependiendo si se diagnostica a tiempo, si se lleva un tratamiento y si ponemos atención en nuestra salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la epilepsia, es el que vamos a hablar el día de hoy y bueno, pues para eso ya está nuestra invitada del día, que ya está aquí con nosotros, nuestra hermosa doctora Socorro Vargas. Ella es neuróloga y vamos a hablar sobre este tema de la epilepsia. En algún otro momento habíamos hablado, pero bueno, es importante seguir hablando y seguir informándonos sobre este tema. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Doctora. Mucho gusto, Claudia, es un placer nuevamente estar aquí. Un gusto siempre, un gusto siempre tenerla aquí y agradeciéndole su tiempo. Agradeciéndole que nos espere para empezar aquí en el programa con todas las actividades y agenda llena que siempre tiene y sus pacientes, pero hacer un espacio para venir a compartir con nosotros, se lo valoramos muchísimo de corazón. Y bueno, doctora, epilepsia. Epilepsia es un apellido, yo siempre les explico, de una familia grande en la que nos está hablando de que el cerebro tiene una sobreexcitación, haciendo hincapié que el cerebro es como una computadora que tiene innumerables caminos de conducción eléctrica que se entrelazan para optimizar la función. Entonces, en algunas ocasiones encontramos que ese camino está alterado porque se excitan en áreas diferentes y eso produce un desequilibrio eléctrico. Ese desequilibrio eléctrico yo lo comparo como cuando hay un cortocircuito, en el que de repente en un área, un cortocircuito que puede afectar a otras áreas aledañas. Entonces va a expresar, de acuerdo al sitio donde se produzca el desorden, va a expresar alguna alteración en nuestra conducta, en la personalidad, en las acciones, en los movimientos. Y a eso nosotros le llamamos crisis. Entonces el producto de la epilepsia va a ser la presencia de crisis. Y las crisis van a depender del sitio donde se estén produciendo, la forma de manifestarse. Hay crisis que son focales y hay crisis que son generalizadas. Desde la época de los egipcios, todos los antepasados, había evidencia por imágenes en las que se hacía la presencia o se veía la presencia de movimientos y conductas anormales. Y en mucho tiempo eso fue parte del oscurantismo, incluso a las gentes se les atribuía de que estaban poseídas por seres de otro lado. Después se le dio un alcance divino, pacientes que los consideraban poseídos y caían en exorcismos, en muchas cosas en la que en realidad tenía parte de la expresión de esa enfermedad. Es sumamente importante tocar el tema porque es muy frecuente en todos los ámbitos, pero en los países en vías de desarrollo adquiere una mayor relevancia porque a veces no tenemos seguimiento del embarazo, no tenemos un seguimiento durante el momento del parto o la gente no tiene acceso a la atención médica o a veces, a pesar de la atención médica, se producen problemas que van a afectar
en un futuro el desarrollo de un niño. O sea, desde el embarazo se puede diagnosticar, puedes tener más cuidado en tu... Aquí es muy importante, la causa número 1 de la epilepsia más frecuente a nivel mundial es que haya sucedido algo en el embarazo que puso en peligro al niño, la mamá que tenga enfermedades, complicaciones, hipertensión, diabetes, trastorno de la tiroides, la preeclampsia. Y, por ejemplo, yo siempre les explico, hay la enfermedad del embarazo que es la preeclampsia, que se sube la presión arterial, que la gente empieza a aumentar de peso, que elimina proteínas, pero hay la siguiente fase que es la eclampsia, y es cuando se sube mucho la presión y la persona llega a convulsionar la embarazada, a tener sacudidas, que yo siempre hasta les pregunto a los pacientes, ¿han visto alguna vez a un paciente convulsionar? La gran mayoría dice sí, en la tienda, en la calle, en la iglesia, en muchos lados o dentro de la familia. Entonces, la mujer que convulsiona se llama ya eclampsia, cuando se le subió la presión. Pero ¿por qué no a todas las mujeres embarazadas que se les sube la presión convulsionan? Porque esa mujer muy probablemente tenga una falla en la organización eléctrica del cerebro, que la predispone a que si esa falla se excita y crece, produzca una convulsión. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros decimos cuando un niño nace, ay, qué bonito, sus ojitos, sus manitas, está completo. Sí. Le hicieron todo su perfil y sale bien. Pero ahí no vamos a ver cómo está funcionando el cerebro. Lo vamos a ver en el producto del paso del tiempo, que nos va a decir si el niño tiene algún dato normal o no. Pero pasa gente mucho tiempo y no sabemos que tiene un problema hasta que por primera vez debuta teniendo alguna crisis. Y esa crisis decimos, bueno, pero ¿por qué le vino hasta ahora? Porque antes nunca supimos cómo estaba organizado eléctricamente su cerebro. Yo siempre les digo, cuando nace un niño dicen, vamos a hacerle estudios a ver si está organizado. No, se le hacen estudios cuando se presenta un problema. Porque no, es decir, si tiene un desorden, ¿quiere decir que le vamos a dar tratamiento? No, porque muchos podemos tener desorden. Con esto quiero decirle que hasta un 40% de la población tiene derecho a presentar alguna vez en su vida una crisis. ¿Sí? Y eso no significa que tenga epilepsia. Cuando una crisis se repite y se repite, entonces nosotros sí hablamos que ya está dentro del contexto de la epilepsia. ¿Qué pasa cuando vienen estas crisis y de repente los pacientes ya tienen miedo, ¿no? O las personas ya tienen miedo porque le dio en una o en dos ocasiones y entonces ya le están dando medicamento, pero dejan de manejar, dejan de hacer su vida normal, andan con el miedo de que ya me estoy sintiendo mal, ya me está doliendo la cabeza, entonces ya dejo lo que estoy haciendo y entonces viven con un eterno miedo o inseguridad a seguir realizando sus actividades diarias? Es cierto, pero es que ahí tiene que haber una información, es decir, dar conocimiento por parte del médico de qué es la enfermedad y cuáles son las posibilidades de seguir una vida normal, de tener riesgos y las limitaciones. Si nosotros no nos encargamos de educar sobre la enfermedad a los pacientes, vamos a darle una etiqueta de discapacidad a ese paciente. Y entonces se va a controlar de sus crisis, pero va a quedar con la discapacidad conductual, es decir, la inseguridad sobre su persona. Y eso es porque no le damos educación al paciente. Entonces, y eso es responsabilidad del médico. Entonces, esa persona que está padeciendo, que está teniendo ataques epilépticos y de repente dices, bueno, haz un croquis, no es un croquis, haz un parámetro, no todos los días, cuándo te dio, cuándo fue la primera, cuándo, y de repente llegan al mes y no les ha dado. No han vuelto a tener un ataque epiléptico, pero ellos están viviendo como si mañana se los fueran a dar. Sí, pero eso sobre todo pasa en los pacientes que han tenido muchas crisis.
generalmente, y sobre todo si son adolescentes, son un poco, no irresponsables, pero le dan poco valor. Hay pacientes que dicen, es que no es cierto, a mí no me pasa nada. Yo luego que les digo, grábenlo. Y lo graban, sí me está pasando. Es una negación que es inherente al ser humano, ¿verdad? Pero en la adolescencia es más frecuente. Entonces nosotros tenemos edades de riesgo donde nos pueden venir espontáneamente las crisis. ¿Cuáles son las edades de riesgo? Toda la edad de la infancia, los adolescentes. Es decir, hasta más o menos los 21, 25 años, sabemos que si nosotros tenemos un desorden eléctrico, se puede expresar produciendo crisis. ¿Cuándo? Cuando nosotros llevamos al cerebro al margen de sus funciones. Cuando empieza los niños a no querer dormir, del desvelo es uno de lo más grande, o cuando los jóvenes empiezan a tomar bebidas alcohólicas, a desvelarse, Todo eso puede, eso. Si ya lo, digo, eso ya lo traen, de repente manifiesta. Sí, bueno, pero sí lo tienes. Okay. No solo la causa de la epilepsia es que yo haya nacido con una falla eléctrica, por así decirlo, o que haya tenido falta de oxígeno al momento del parto, o que haya presentado alguna otra enfermedad genética. La epilepsia también se puede dar secundaria a traumatismos cráneoencefálicos, los golpes, las hemorragias, las contusiones importantes que dañen alguna estructura de la corteza del cerebro, puede dejar, por así decirlo, una huella eléctrica. Y entonces es a producir un desorden que va a crecer cuando los agredimos, sobre todo por desvelo. Okay. Pero hay quistes, malformaciones, tumores y enfermedades de otro tipo inflamatorias. Digo, hay una lista grande que depende del grupo de edad, las posibilidades de expresarse. En los niños, en la edad pediátrica, la causa más frecuente es que haya habido algo durante el embarazo y el momento del parto que inicia las crisis tempranamente. A veces los niñitos todavía no salen ni del hospital y empiezan a convulsionar. Hay otra edad en la que pueden estar asintomáticos, es decir, los primeros 5 años, y después, entre los 5 y los 6, que hay un crecimiento enorme de las funciones cerebrales, es cuando los niños pueden tenerlo. En algunas ocasiones, los niños tienen calenturas, fiebre, y empiezan a convulsionar. Bueno, eso de las calenturas y de fiebre yo creo que es el terror para todas las mamás. Cuando los niños empiezan a tener la fiebre y que no se la bajas con nada y que los baños y el supositorio y todo, yo creo que eso es algo que nos asusta, ¿no? A todas las mamás en cierto momento. Vamos a una pausa, pero no se vayan. Seguimos hablando con la doctora Socorro Vargas. Vamos a una mención y luego continuamos. Estamos hablando sobre la epilepsia. En Charis Elizondo, repostería franco-mexicana, puedes encontrar croissants, conchas rellenas, bolitas de queso estilo Yucatán, postres clásicos franceses y así una gran variedad de bebidas frías y calientes. Usamos productos de la mejor calidad y nuestro producto es único en la ciudad. Encuéntranos en calle 11, el nuevo corredor turístico junto al Puente Internacional número 1. Abrimos todos los días. Amantes de la moda de Piedras Negras, Super Channel 12 trae para ti en vivo el Fashion Date y el Certamen Estatal 2025 de Mexicana Universal Coahuila. El Fashion Date es el próximo 28 de marzo en punto de las 5 de la tarde y el Certamen Estatal 2025 de Mexicana Universal será el 29 de marzo a las 8 de la noche. Eventos no antes vistos en Piedras Negras y Super Channel 12. Serán eventos espectaculares llenos de elegancia, estilo y las últimas tendencias de moda. El Fashion Date y el Certamen Estatal 2025 de Mexicana Universal son presentados por Casa Anaí, Super Dulcería Salas y MG Piedras Negras. En nuestro estado, sociedad y gobierno avanzamos a pasos de gigante. La Cruz Roja Delegación Coahuila siempre ha estado cerca de la gente, brindando auxilio en los momentos más críticos. Y es momento de retribuirles con nuestro apoyo en la colecta 2025 México Dona. Las emergencias no esperan. No dejes de ayudar. Hagamos de la Cruz Roja nuestro punto de encuentro. Súmate a la colecta. Coahuila para adelante, a pasos de gigante.
Vive el verdadero sueño de tu vida. Yo recomiendo Maternidad La Piedad. Hace 25 años, mi hijo nació ahí y hoy es todo un profesionista. Sí se puede. Separa tu paquete con el 25% y liquida en la semana 36. Envía WhatsApp al 830-968-0055. Visítanos en maternidadlapiedad.com. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Chris Vargas y estamos hablando sobre el tema de la epilepsia, doctora. Y luego estamos viendo ahí unas imágenes. Unas imágenes que muestran que la epilepsia no es, bueno, alguna vez la epilepsia se consideró como parte de un trastorno o de un proceso sagrado y estaba basado sobre todo en la ignorancia de lo que es la enfermedad. Claro. Y si nosotros tenemos más conocimiento, nos van a aumentar las dudas. Y si tenemos las dudas, tenemos caminos para poder buscar la solución. Okay. ¿Sí? Si nosotros no lo tenemos, como fue esta enfermedad, así considerada en el oscurantismo, pues vamos a crear mucha inseguridad. Pero yo quisiera que viéramos las fotos donde están algunas de personajes relevantes en la historia de la humanidad, en la que hay la evidencia de que ellos han sido pacientes con epilepsia y eso no los ha ni disminuido para poder hacer lo que ellos han Eso querido. no los detuvo, No. ¿verdad? Producción, si podemos poner ahí la imagen donde vienen los personajes. Y qué bueno este ejemplo que está diciendo, porque pues a veces pensamos que si se tiene esa enfermedad ya no se puede hacer nada más. ¿No? O ya nuestra vida, como esta persona que le estoy comentando que conocí, ¿verdad? Y que vivía con un miedo atroz de, pues ya no manejo, ya con miedo, ya no quiere salir de su casa, o sea, varias situaciones. Al ver entonces estas imágenes que ahorita en producción nos la van a poner, pues vamos viendo entonces de algunos de los personajes, si quiere ahorita en lo que los ponen. Los personajes importantes, bueno, no quiere decir que todos los que han sido relevantes en la historia de la humanidad, personas que han sido presidentes, reyes, Julio César, pintores, Lenin, muchas cosas. Menciónenos todos los que salen ahí para los que no le lleguen. Einstein, por ejemplo, músicos, Mike Jagger, y también, aquí está. Mike Jagger también. También, son gentes que han tenido Van Gogh, jugadores, Julio César, atletas, Lenin. Fíjese, atletas, muchos tendrían miedo de volver, ¿no?, al atletismo, al deporte de lo que se estén relacionando, y sin embargo este atleta ahí está. ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, ahí estamos viendo el atleta, ¿no?, que va corriendo. Tiene la presión, está en una carrera. Pero está con tratamiento. Mientras esté con tratamiento, entonces no hay ese, que a lo mejor el cerebro, la presión, está ganando, perdiendo, que le pueda dar ahí un ataque epiléptico y pierda la carrera. Sí, si no tuviera responsabilidad. Entonces ahí viene la educación. Ajá. La educación en mantener un tratamiento y hábitos, calidad de vida, o sea, condición de vida adecuada. Dormir bien, comer bien y no tener acceso a sustancias tóxicas ni nada, que sabemos que a cualquier cerebro le afecta. Okay. Entonces, si reúno esos requisitos, yo le pondría el ejemplo. Si tenemos 100 personas con diagnóstico de epilepsia, cerca de casi 80, 85 a veces, pero en 80, vamos a tenerlo, si tiene un buen diagnóstico, sigue sus cambios de estilo de vida, toma sus medicamentos a tiempo, ese paciente va a estar controlado de sus crisis. 15 van a tener que tomar a lo mejor más de un medicamento, dos medicamentos, 3. Y un 5% nunca se va a controlar.
que es epilepsia de difícil control. Y hablamos muchas veces de casos especiales. Entonces, si nosotros queremos estar dentro del grupo de los 80, pues hay que hacer un cambio de mi estilo de vida, desde niños hasta grandes. Ahí estamos viendo lo que viene siendo la definición epidemiológica. Sí, ¿qué es la convulsión? Es un movimiento, un cambio, una serie de movimientos o de manifestaciones que se van a repetir y que vamos a expresar en nuestro cuerpo, sean movimientos anormales, que nos quedemos estáticos, que dejemos de hablar o que hablemos incoherencias, que hagamos cosas que se salen en fracción de 1 o 3 minutos. Eso es una crisis. Pero la epilepsia, pues es las descargas eléctricas que van a generar las crisis, ¿sí? Entonces, si nosotros controlamos eso, vamos a tenerle una paz y una seguridad a ese cerebro para que siga sus vías y rutas de maduración. Los pacientes me dicen, oiga, es que usted habla de maduración eléctrica. Maduración eléctrica. Quiere decir que mi cerebro, aquí y acá y en todos lados, tiene la capacidad para controlar todo lo que se esté generando ahí eléctrico. Es decir, aquí surge un chispazo como un cortocircuito, pero yo lo estoy conteniendo. Esa es la madurez. Y esa madurez, desde que nosotros nos estamos formando el cerebro hasta que nos morimos, sigue un proceso de vías de poder controlar. Es decir, ejercer la capacidad de control eléctrico. Pero si ese cerebro está muy inmaduro, como es en los niños, más fácilmente puede salirse de control. Por eso se expresa muchas veces desde épocas muy tempranas. Entonces, si nosotros le damos una paz, que no haya tantos desórdenes, que no haya tantas descargas, el cerebro va a tratar de seguir controlando todo lo que está sucediendo. Si le damos una paz, por ejemplo en los niños, pues las mamás han de vivir con una angustia cuando se les detecta la epilepsia. Pregunta aquí. Entonces la mamá, con el nervio, pasándole el miedo, sobreprotegiéndolo, ¿se pudiera hacer eso? Que el cerebro se... No, aquí ¿no? Yo creo que entendería yo la paz como tranquilidad en la conducción eléctrica. Ok, ¿sí? Perfecto. Claro está que si yo a mi paciente lo rodeo y lo hago crecer en un ámbito bueno de paz y de tranquilidad, voy a ayudar a que el niño esté tranquilo y que luego entonces no esté produciendo ansiedad, que a veces también puede contribuir como un detonante a excitar el cerebro y hacer que se desordene. Pero yo aquí específicamente hablaría de paz eléctrica, de tranquilidad eléctrica. Y el cerebro pues sigue organizándose y dice, ok, aquí te estás desorganizando, pero yo te controlo. Okay. En eso estriba la utilidad de dar un tratamiento. Hoy en la mañana estaban hablando en uno de los noticieros a nivel nacional y decían, haciendo alusión a que fue el día de ayer, el día de hacer conciencia del conocimiento de la epilepsia, y dicen, es que la epilepsia no se cura, no tiene cura. Eso crea un impacto importante en una persona. Yo haría la excepción. Si nosotros damos tratamiento, vamos a controlar esas descargas, ese desorden, y a permitirle que el cerebro nuevamente vuelva a controlar. Okay. Es decir, las zonas donde se cambia el ritmo, las vamos a tener hoy hasta que seamos ya de otro mundo. Ya, mientras existe el cerebro, va a existir. Okay. Pero de que ahí el cerebro vuelva a controlarlas, esa es la diferencia de darle libertad al paciente y quizás decirle un día, ya no va a necesitar tratamiento. ¿Puede llegar a eso? ¿Sí? Es que ahorita estábamos viendo me gustaría poner la pasada producción que estábamos viendo ahí, la manera de... Donde se hace arco. Donde se hace arco. Que dice convulsión. La convulsión. O sea, ahí estamos viendo. Ahí dice, por ejemplo, quitar o arrancar la fuerza. Se producen descargas anormales del cerebro y van a tener
esa es una posición que se llama de opistótonos. Bueno, no es lo más clásico de las crisis, pero empieza a haber un movimiento grande, pues esfuerzos fuertes de los músculos y se ponen duros. Esa es parte de una convulsión. ¿Sí? Los músculos se ponen tensos. Dicen que acaban agotados. La gente es como si los hubieran golpeado. Y después podemos ver uno en donde los niñitos se están arqueando, quizás ahí lo vean, pero entonces, por ejemplo, ahí está la imagen en que tienen ahí como un gato. Sí, la gente abajo. puede oír, puede ver y luces. Esa es otra forma. Eso es algo que pueden estar viendo. Sí. Porque ahí se ve como que se fumó algo, doctora, Sí. disculpe ahí el comentario, se ve como que el gatito y como que colores está ahí trastornado. Eso es lo que ven. Eso puede ser una forma, ¿sí? Wow. Ahora, si nosotros nos hiciera favor de poner una foto en donde dice crisis focales, yo nada más quisiera ejemplificar. En el cerebro hablamos mucho del sitio donde se produce la descarga, va a ser lo que vamos a sentir. Y ahí en ese cerebro decimos crisis focales y crisis generalizadas. Pero yo puedo tener visiones, alucinaciones, ideas de que me hablan, y la gente muchas veces dice, pues ya está psiquiátrico, llévenlo, se enloqueció. En la antigüedad, pues todos decían, pues está psiquiátrico. Y resulta que ahora, ahí precisamente en esta, ahora ya la gente dice, no, hay que descartar que se trate de una epilepsia en tal lado que es el lóbulo temporal. Aquí tengo esta imagen que es de un atlas muy bueno, en donde dice crisis focales. Quiere decir que son crisis que están iniciando en un foco preciso, exacto del cerebro. Y, por ejemplo, podemos tener en la gente que se le duerme un brazo, que se llaman somatosensoriales. Luego viene otra imagen en donde se ven como rayos, luces, cambios de colores, que son crisis que están implicando las vías visuales. Otras en que hay movimientos de las manos, temblores, sacudidas, en que la cara se tuerce y el cerebro, el cráneo se tuerce y la boca hace gestos y se van volteando los pacientes haciendo las manos así. Eso es parece... Son aparatosos. Muy aparatoso. Vamos a una pausa y regresando seguimos hablando de eso, porque la palabra que acaba de escuchar, ¿verdad? Muy aparatoso, y a veces las personas que están del otro lado pues no saben cómo actuar o cómo hacer y también se asustan y bueno, viene todo esto, pero como bien nos está diciendo la doctora, todo es información y educación para poder llevar una vida, pues una vida estable, una vida digna, ¿no? Sí. Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, ya volvemos. Revista del Consumidor TV. En los últimos años, las personas consumidoras han mostrado preferencia por el aceite de oliva. ¿Tú lo consumes? Gracias a su sabor y valor nutritivo, este aceite se utiliza en la preparación de diversos platillos, especialmente en ensaladas. 100 mililitros de aceite de oliva pueden costar entre 19 y más de 100 pesos. ¿Será que el más barato no es de oliva? Para saber esto y además verificar si son auténticos y si el etiquetado dice la verdad sobre sus características, Profeco realizó un estudio de calidad a 45 marcas. El proceso de extracción del aceite influye en su calidad. Por ejemplo, las cualidades de los que se llaman virgen y extra virgen se deben a la molienda y el triturado de las aceitunas. Por su parte, los que se llaman aceite de oliva son una mezcla de aceite virgen con otro que, al contener restos de aceituna, pasa por un proceso de refinación. Ojo, un aceite refinado no es de mejor calidad, sino todo lo contrario, pues en la refinación se añaden químicos para eliminar impurezas. Debes saber que el aceite derivado de aceitunas frescas y sanas tiene poca acidez, por eso es mejor. Al concluir el análisis de los aceites, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor concluyó que, efectivamente, todos son de oliva y cumplen en su etiquetado, contenido neto y la acidez correspondiente al tipo de aceite. Solo algunos no cumplen con los parámetros de calidad en cuanto a su posible deterioro o tendencia a volverse rancio.
Sin embargo, esta observación podría ser resultado de almacenaje inadecuado por exposición al calor o a la luz. Sabiendo que los productos analizados son en verdad de oliva, solo decide de qué tipo lo quieres y compara precios. Tenemos, por ejemplo, que de los productos que se pusieron a prueba, el que tiene precio más bajo es un aceite de oliva de la marca Golden Hills. 100 mililitros de este cuestan 19 pesos y de la misma marca, pero del tipo extra virgen, la misma cantidad tiene precio de 29 pesos, al igual que el extra virgen de la marca Foncar de Gourmet. En cambio, de todos los aceites analizados, el más caro se denomina aceite de oliva virgen extra ecológico. La misma cantidad de producto sale en 102 pesos. Su marca es Rincón de la Subética. Te invitamos a consultar la edición 576 de la Revista del Consumidor. En ella conocerás más información interesante sobre el aceite de oliva y podrás comparar fácil y rápido diferentes marcas. Revista del Consumidor TV. Hipertensión, diabetes y obesidad son problemas de salud comunes en nuestro país. Para prevenir estas enfermedades y los gastos que conllevan sus tratamientos, todas y todos debemos ejercitarnos. De acuerdo con la OMS, el ejercicio no solo ayuda a mantenernos saludables, sino también a la mejora general de la calidad de vida. Sin importar tu edad o condición física, es importante realizar ejercicio de forma regular. No es pretexto que el dinero no alcance para ir al gimnasio. Ejercitarnos en casa es lo de hoy por ser la mejor alternativa, práctica, accesible y económica. Estas son algunas de sus ventajas. Con poco o ningún equipo, puedes crear una rutina completa que se adapte a tus necesidades. La flexibilidad de horario te permite organizar tus sesiones de acuerdo con tus actividades. Ahorro de tiempo y dinero en traslados a un gimnasio. La privacidad de tu hogar te permite avanzar a tu propio ritmo sin sentirte observado o comparado. Además, puedes utilizar aplicaciones, videos y clases en línea que ofrecen rutinas para todos los niveles y de forma gratuita. Si no sabes qué tipo de ejercicio realizar, te damos algunos tips. Yoga y pilates continúan ganando seguidores, gracias a sus beneficios tanto físicos como mentales. Estas actividades promueven la relajación, mejoran la postura y aumentan la flexibilidad. Solo necesitas un tapete de yoga para empezar. Puedes buscar clases en internet del tipo de actividad que elijas. Algunas plataformas digitales y aplicaciones permiten, incluso, que tengas acceso a entrenadores profesionales con un solo clic. Decídete. Sabemos que al principio cuesta trabajo acostumbrarse a realizar ejercicio, pero bien vale la pena hacer un esfuerzo y empezar con algunos minutos. Poco a poco, podrás ir aumentando la duración y lograrás integrarlo a tus hábitos. Recuerda que si haces ejercicio de forma rutinaria, marcarás una gran diferencia en tu salud. Di adiós al sedentarismo y mantente saludable. Actívate ya. Revista del Consumidor TV, el espacio del consumo inteligente. Procuraduría Federal del Consumidor. Y seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas sobre este tema importante, la epilepsia, que muchas veces se puede malinterpretar. Sí, mal diagnosticar. Mal diagnosticar. Y entonces cuando no está bien diagnosticado, es como decíamos al principio, ¿no? O vives en una prisión o vives en una libertad, porque una enfermedad que no está bien diagnosticada, pues no te permite tener una calidad de vida que te permita pues disfrutarla, ¿no? Vivirla sin miedo. Estamos viendo aquí bueno, ahorita que la pongan allí en producción, ahí estamos viendo. Ajá. Ahí, siguiendo un poquito como lo que estamos aquí platicando acerca del tipo de las crisis, tenemos una fase tónica que es parecida a la que vimos hace rato, que se arqueaba, en donde los músculos se ponen muy tensos, una fase que se llama clónica, en la que vienen movimientos y sacudidas del cuerpo, y otras que pueden ser en que hay brincos que se llaman mioclonías. Si vemos la siguiente, entonces ahí las veríamos las tres. Un señor con fase tónica, como está estirando los brazos y las piernas, la fase clónica, que hay movimientos y sacudidas, y la fase que viene después de la crisis, que en el paciente se relaja, que dice, hay personas que les da fuerte,
se levantan. Y ya, también. Y otras personas que después de eso se quedan dormidas 2, 3, 4, 6 horas. ¿Quedan agotados? Quedan agotados, como golpeados. ¿En qué consistirá? Dependerá de la fuerza y el sitio donde se estén produciendo las descargas. Okay. Son tan fuertes. Entonces yo siempre les digo, si a un paciente le está dando una crisis, ¿qué es lo que debemos de hacer? Evitar que se vaya a caer y que se golpee. Primero, con eso ya le salvamos la vida. Sí. Segundo, que si está acá en el piso, busquemos algo que no se vaya a estar golpeando en las sacudidas la cabeza. ¿Ponerle una almohada abajo? Bueno, pues sí se puede, pero si no, por lo menos un suéter o alguna cosa donde nos toque. ¿Se pudiera, en ese caso de ver a alguien así, que es en la calle o en alguna otra, ponerlo en tu regazo? No. Sí se puede si es que está golpeándose contra el cemento, pero si no, nada más tratar de evitar que no esté con las sacudidas de la cabeza golpeándose. Y tratar de voltear su cabeza si se puede, o el cuerpo a un lado, para que por gravedad la saliva salga, se escurra y no se vaya a atragantar, por así decirlo, a ahogarse con su saliva. Y tratar de evitar con eso que la lengua no la muerda, porque se muerden y sangra mucho, y la sangre se va a las vías respiratorias algunas veces y es cuando puede morir una persona. Si nosotros evitamos eso, le salvamos la vida. La crisis no la podemos detener. Esto que estamos escuchando, sí. La crisis no la podemos detener, ya que ya está la descarga viajando a velocidad de la luz, no podemos detenerla. Lo que sí podemos evitar es que se vaya a lastimar. Se daña. No tallarlos, no ponerles nada, lo empiezan a jalar los brazos, a darles masaje, no. La crisis va a pasar en el lapso máximo de 3 minutos. Es importante que si yo tengo una crisis, se me acaba, entra un periodo que se llama después de la crisis y vemos que empieza otra crisis, entonces sí hay que tratar de buscar una ayuda médica, porque pueden presentarse muchas crisis que en un paciente puede llevarnos a lo que se llama un estado epiléptico, en el que venga una y otra y otra y otra y otra y otra, y viene la gente y dice, ha tenido 30 crisis. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Importantemente, cuidarlos. Nosotros podemos caer en lo que se llama un estado epiléptico, que entra uno y otro, y esa es una emergencia, una urgencia, porque el cerebro aguanta, pero no aguanta tanto. ¿Cuándo se debería de llevar al hospital? Obviamente está en esa situación, pues no lo puedes cargar. No, hay que pedir una asistencia de ambulancia o que alguien te ayude a llevarlo al hospital. Pero yo siempre le digo, si es una sola crisis y ya se le pasó, con prudencia ir al médico. Pero si está una y se está despertando y le viene otra y le viene otra, esa es una urgencia. Hay que ir a emergencias porque el paciente puede desarrollar muchas crisis y en eso el cerebro va a estar sufriendo. Claro. Entonces va a estar sufriendo por tanta descarga y por la disminución del oxígeno cuando viene la crisis que la gente se pone amoratada. Entonces hay que hacer. Pero hay crisis que no se pierde el conocimiento, que no se caen y que nada más se le mueve el brazo, le brincan, pero el paciente se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Eso también es una emergencia, porque hay que tratar de evitar que vengan las descargas, para que no caigamos en lo que se llama un estado epiléptico o estado de crisis que se llaman subintrantes. Entonces es lo que tenemos que hacer. Para hacer el diagnóstico, lo primero es ver el tipo de crisis, describirla, cómo está, qué le está pasando, qué siente. Muchas veces nosotros, creo que lo comentamos la otra vez, los que se dan cuenta son los maestros en la escuela. Es que el niño se queda viendo y no me hace caso y está como oído y después no sabe qué pasó, como si dormido despierto. Y los papás, es que a veces se queda así y ya se los parpadea, pero pues pensamos que era chiflazón. Ay, Dios. Entonces hay que investigar los antecedentes y bueno, pero lo primero que se debe de hacer es revisar al paciente y hacer un estudio que se llama electroencefalograma. Es el estudio ideal, que consiste en poner cablecitos en los que se ve la electroencefalografía y se ve la actividad eléctrica del cerebro, cómo está, qué tipo de ondas, dónde se producen y qué características tiene. Si eso concuerda,
con lo que nosotros estamos oyendo o viendo de la descripción de las crisis. Y si es así, para tomar la decisión de iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Después se tendrán que hacer algún estudio de imagen, tomografía, resonancia, para descartar que haya otra causa de malformaciones en el cerebro. A veces nos encontramos que el cerebro tiene sus surquitos y no se hicieron bien y están lisos. Entonces hay una gama de alteraciones. Sí, eso es triste. Pero eso no quita que la persona pueda tener acceso a un tratamiento. Y el tratamiento, pues, es tomar el medicamento y mantenerlo. Hay un tratamiento medicamentoso en el que uno dice, bueno, pero cuando la persona está dentro del grupo de los que son rebeldes al tratamiento, un 5% de los pacientes, decimos, pues no, el paciente no responde a nada. Rebeldes en cuestión de que el tratamiento no es efectivo. No es efectivo, no le está haciendo efecto. No es tan efectivo al 100% y no paran de tener muchas crisis. Aún con el medicamento que se tome le está 1, dando. 2, 3, hasta 4 medicamentos y uno dice, este paciente no puede seguir así. Entonces se buscan otras alternativas. Una de las alternativas es poner un estimulador aquí en un nervio vago que evite las descargas, como que las filtra, por así decirlo, es otro. Pero hoy ya tiene muchos años que se ha desarrollado la cirugía de epilepsia. ¿Cirugía? Cirugía. Entonces se opera el cerebro, se hace un electroencefalograma dentro de la capa externa, la corteza del cerebro, y se ubica cuáles son los sitios que están produciendo los focos de excitación. Y entonces se dice, vamos a hacer esta, y hay muchos planteamientos, y se opera lo que es la cirugía de epilepsia para tratar de hacer que ese paciente disminuya el número de descargas, que no se exprese teniendo tantas crisis y que pueda responder mejor a los tratamientos médicos. Eso se escucha muy asombroso. No, pero se hace, ya tiene muchos años. ¿Ya tiene muchos años que operan? Sí, que se opera eso, sí, en todos los países del mundo, ¿verdad? Y México, pues, ha tenido un buen avance en la cirugía de epilepsia, pero no todas las personas pueden ser candidatos. Si un paciente toma su medicamento, está bien y está bien controlado y el medicamento no le está ocasionando grandes problemas ni nada, ese paciente puede estar tomando siempre su medicina. ¿Quiénes se deja en las epilepsias que son de difícil control? ¿Por qué? Porque a mí hay pacientes que me dicen que están muy bien, dicen, oiga, ¿y si me operara? No. Los candidatos son grupos especiales en los que se deja eso como una opción. En algunos pacientes se ha buscado que dice uno, este es el foco, este es el único, no sé qué, aquí es el que va a producir las descargas, y se plantea, queremos ver si podemos dejarlo libre de tomar medicamento. Se ha planteado, pero no se ha tenido el éxito rotundo que se quería, por eso se ha dejado para casos especiales, que desafortunadamente son muchos. Pero para poder llegar a una cirugía, ¿qué se requiere? ¿Quién hace esas cirugías? Pues los hace un especialista que se llama cirujano epileptólogo. Esa es una alta especialidad dentro del área neuroquirúrgica, de la neurocirugía. Esto de que es operable, entonces, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Es operable la epilepsia? Sí. Eso yo, por ejemplo, no lo sabía. Vamos a una pausa y regresando seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas para seguir hablando, pues, de la epilepsia. Ya volvemos. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Miradas rápidas. Haces millones. Miras a los lados antes de cruzar. Miras tu celular cientos de veces. O miras y no miras de verdad.
¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, revisa 3 elementos de seguridad. Folios idénticos, compáralos. Hilo dinámico, observa el movimiento. Denominación multicolor. Muévelo y observa el cambio de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen 1000. Banco de México. Es posible que alguien que conozcas tenga autismo. 1 de cada 36 niños tiene autismo. Se manifiesta en los primeros años de vida. Y la atención temprana es muy importante. Pueden tener diferencias en la interacción social. Comunicación verbal y no verbal. Pueden presentar intereses, comportamientos y movimientos repetitivos. Pueden tener necesidades de integración sensorial. Las personas con autismo piensan, se expresan y sienten de forma diferente. Es simplemente una forma diferente de procesar la información. El autismo no es una enfermedad, es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. Son personas con talentos y desafíos. Como tú y como yo. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que crees. El autismo es diversidad. El autismo es talento. Son personas que inspiran. Tú puedes formar parte del cambio. Necesitamos personas con corazón. Necesitamos personas empáticas. Necesitamos personas inclusivas. A través de la concientización, lograremos un mundo más inclusivo. Eres parte importante. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Veamos las cosas desde otra perspectiva. Para que las cosas cambien. Este mes de abril, mes del autismo, te necesitamos. Juntos por un mundo inclusivo. Por un mundo inclusivo. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Se solicita mozo. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lugar en Piedras Negras, Coahuila. Diversas actividades: plomería, electricidad, mantenimiento de edificio, jardinería, compras, carga y descarga. Sueldo semanal de 3,000 pesos mexicanos. Interesados, favor de mandar mensaje al número 878-111-9467. Estamos en todas partes. Todas partes. En tu radio, en el auto, en tu celular. Escucha el 107.1. Los mejores éxitos. Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera, Corey Toledo, Carlos Rivas, Figaro Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1 y sé parte de la cadena internacional de radio más importante en todas partes. Ponte Exa FM 107.1. Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, este tema interesante, importante, conocer de la epilepsia y bueno, vamos a seguir hablando de estos puntos que muy gentilmente nos proporciona estas imágenes, porque para nosotros que no entendemos mucho de este tema, pues es más fácil ir viendo ahí las fotografías que nos está enviando. Por ejemplo, lo que les decía nada más brevemente, se hace estudio, se pone un electroencefalógrafo y se conectan y a través de eso nosotros vamos a ver la actividad eléctrica para determinar si esa actividad corresponde a la presencia de crisis. Si ya lo vimos y el paciente no está bien controlado y le decimos no responde con sus medicamentos, está dentro del grupo de los de difícil control, entonces vamos a decirle, bueno, vamos a plantear que se estudie para ver si es candidato a poderlo operar y vemos la que sigue, en la que se ve que un paciente lo están operando del cerebro para ponerle diferentes, se le ponen marcadores, marcapasos
o focos de estimulación, y muchas veces se va y se quita el tejido que está produciendo el daño. Por eso no es tan fácil decir, me opero. Hay que saber exactamente, porque a veces no es un solo sitio, sino son varios los sitios. Entonces se diagnostica esto y luego tiene que ir con otro especialista para ver si es candidato a la operación. Sí, se mete a muchos estudios dinámicos ahora con tantos estudios que se pueden hacer dinámicos para ver con estimulaciones hacia dónde viajan la actividad, y nos está demostrando si nada más hay un sitio que está produciendo excitación y que produce las descargas. O a veces encontramos que hay varios. Eso va a marcar la diferencia entre qué tipo de cirugía y qué posibilidades de éxito pueden tener. Okay. ¿Sí? Entonces, si lo pusiera la de la imagen de los quirófanos y... Ahorita la van a poner. Ahí estamos viendo la imagen del quirófano. Entonces, así entran al ahí quirófano. Ahí lo está viendo en la pantalla. Sí. ¿Verdad? Porque estamos viendo la imagen donde están los dos doctores para los radioescuchas que no lo pueden estar viendo. Y entonces atrás el doctor tiene una pantalla. Sí, y ahí están viendo exactamente los sitios donde van a ir a participar. Ese es el cerebro. Y encima, unos puntitos que se ven son las mallas donde están haciendo electroencefalograma directo sobre la corteza del cerebro. Wow. Entonces, pues es muy bueno, es bonito, porque se puede establecer con más precisión. Tantos avances, ¿no? Sí, pero eso ya tiene muchos años. Entonces se van y se hacen cirugías diferentes, a veces se va y se quita el pedacito de área que está produciendo la actividad anormal para quitarle los centros donde se producen más disparos y el paciente pueda tener pues mejor control. Entonces, doctora, es como cuando les ponen un marcapasos. También. Y entonces empieza a dejar de bombear, o no sé si yo lo estoy diciendo bien, yo no soy médico. Y entonces el marcapasos empieza a hacer la función para bloquear. Para bloquear, evitar el infarto. De esa manera es lo que ponen también aquí, pero bueno, para el marcapasos del corazón para marcar el ritmo del corazón, no el infarto. Y acá lo que hace es el marcapasos está estimulando ciertas áreas para bloquearlas. O sea, el marcapasos está estimulando el ritmo para evitar el infarto. No, ok. El marcapaso es para que mantenga algo parecido, es decir, este marcapaso va a bloquear donde produzca, que dice, si hay descargas de tal tipo, las bloquea, para que no crezcan. Eso es lo que hace. Eso se pone. Otro le quitan el pedacito. ¿Y ese, lo que le ponen? Es como un marcapaso. ¿Tiene vigencia? O sí, tiene su pila y todo y vigencia. ¿Tiene pila? Como los otros marcapasos. Entonces se mantiene, a diferencia de los del corazón, bueno, pues el corazón, ese sí hay que estar mucho vigilia. Sí. Y acá, pues para que sea efectivo. No es la misma. O sea, checar las pilas. ¿O sí, se checa periódicamente. Wow. Y luego si nosotros ponemos una imagen que serían ya de las últimas, donde dice, crisis de epilepsia, no hacer, sí hacer. Ah, sí, eso es. Entonces es fundamental. Yo creo que ahí es donde nos podemos centrar más, los que no entendemos mucho de medicina y de todo este tema que estamos hablando. Crisis epilepsia, a ver, doctor. Si el paciente tiene una crisis generalizada, lo vemos, se cayó y se empieza a sacudir, una convulsión, no debemos de buscar abrirle la boca porque tratar de moverle y jalarlo y arrastrarlo, dejarlo que pase la crisis, no inmovilizarlo, le tratan de detener los brazos, no hay que hacerlo. Ah, o sea, no puedes así para que no golpee o para que no... nada más evitar que se golpee la cabeza, pero lo demás no, porque es una lucha tan fuerte la fuerza es tal que a veces los tratan de detener y les desgarran los músculos al quererlos fijar. Entonces no. Y no hacerle respiración de boca a boca, no gritarle ni sacudirle, despierta, estás bien, no, hay que ver, observar, enriquece más la consulta para poder encontrar la solución si nosotros describimos qué fue lo que le va pasando. Yo a veces le digo, en el momento que esté, que uno lo atienda, que no se golpee y el otro que lo grabe. Con eso vemos todo. No darle ni agua, ni alimentos, ni ninguna cosa en ese momento. ¿Por qué? Porque el paciente se va a ahogar. Sí debemos de hacer, guardar la calma. Quitar todos los objetos con los que se pueda golpear. Dejar que esté el ambiente un poco más tranquilo, no gritos
y tratar de, si hay algo que le pueda proteger la cabeza, para que no se esté azotando sobre el piso, piedras, donde esté caído. Aflojarle su ropa si es que estuviera muy apretada, los cintos o cosas que pueda haber, que tenga peligroso, ponerlo si se puede un poco de lado para que lo que les decía, la saliva y todo fluya y que si hay sangre se escurra y no se broncoaspire. La crisis dura de 2 a 3 minutos. Hay gente que dice, doctora, le duró 20 minutos. No. La crisis dura máximo 3 porque es la capacidad que tiene para difundir descargas grandes del cerebro. Okay. No va a tener más. La crisis pasa y después viene el periodo después de las crisis que entra en tranquilidad. Pero ya no se está moviendo, pero el paciente no va a responder y la gente cree que sigue con la crisis. Okay. No, el paciente puede entrar y después ya empezar a hablar y a decir así, viendo todo raro. ¿Qué pasó? Sí, y la gente dice, pues, ¿qué le pasa? Bueno, ya los que ya conocen, pues ya saben, saben más que cualquier otra persona. Y si vemos la que sigue, ¿qué hacer ante una crisis epiléptica? ¿Qué sí hacer? ¿Cómo está puesto ahí? Ahí le está haciendo, poniéndolo de lado, ¿sí? Si el paciente se le hace que esa convulsión duró más de 5 minutos, 10 minutos, dice, oiga, pues, entonces puede ir al médico para que le asista y lo vea. Pero no está un paciente teniendo la convulsión, a menos que se acabe una y empiece otra, pues hay que correr a emergencias. Sí, pero aquí vemos en esa nueva diapositiva que aquí el señor le está haciendo un poco la boca, el mentón hacia abajo. Si es posible, ¿para qué? Para evitar que se muerda la lengua. Se cierra con tal impacto, un trismo, se aprieta la mandíbula y se queda prensada la lengua y es un sangradero. Okay. La gente va a empezar a horrorizarse de que dice, se está poniendo morado. Eso se pone morado, se está asfixiando, no. Por eso es ponerlo de lado para que el peso de la lengua, por gravedad, se vaya al lado. Pues lo ves morado y pues te estás asustando, se está quedando sin aire. Y lo aire. cuestan más boca arriba. Le dije, no, voltéenlo y que la lengua no se vaya para atrás para que no obstruya el paso del aire en toda su capacidad de la lengua. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y por último, no hay que sujetarle con fuerza ni el cuerpo, ni las manos, ni la cabeza. Nada más protegerle que no se golpee. Okay. La última del 26, que dice 26 de marzo, el Día Mundial de la Epilepsia, es el día que se ha catalogado como el Día Morado. ¿Sí? Morado también. Sí, morado, para tratar de darle una connotación de lo que puede ser el impacto que tenga sobre la vida de un paciente. No es lo mismo sentirte que no tienes nada, a sentir que tienes algo, en lo que puede ser a veces mal informado por el médico, a veces mal llevado por los padres por el temor. Sí. En lo que usted hace rato me comentaba, al paciente se le crea un estigma de que tú eres discapacitado. Eres un estigma de que tú eres diferente. Y los papás los sobreprotegen, los cuidan, los tratan diferente de los, en el caso de que haya hermanos, pero eso lo traspolan a la escuela, a los niños, sí. Y entonces el niño dice, es que él es diferente, él tiene. Entonces el niño ya no tiene las crisis, pero está siendo tratado de manera diferente. Importante poner atención en esto, porque sí hay una solución, siempre y cuando sea diagnosticada, y sobre todo eso, no dejar de etiquetar o de sobreproteger, porque muchas veces el miedo no los deja vivir una vida plena, una vida digna, y vivir siempre con miedo de no me vaya a dar, pues eso no es vida. Entonces por eso es tan importante asumir, ¿tengo un problema? Claro. Sí. ¿Tengo un problema que puede ser controlado? Sí. ¿Que puedo hacer una vida buena, bien llevada? Sí. Yo siempre les digo, lo sano o lo que deberíamos de hacer todos no es no desvelarnos, hay que comer bien, no hacer uso de drogas, ni tabacos, ni alcohol. Eso es llevar una vida buena. Si usted me dice, ay no doctora, pues es que yo quiero tomar y quiero tomar como mis camaradas. Le dije, pues eso no es lo ideal para ni ti ni para ninguna persona. Pero siempre volvemos a lo mismo, de una u otra manera, ¿no? Cuidar de los hábitos
porque buenos hábitos te van a llevar a una salud plena, una salud que te va a permitir seguir viviendo tranquilo. Y bueno, pues doctora, agradecerle muchísimo. No tiene que agradecer. Gracias por su Ojalá tiempo. que hayamos sembrado la duda para Sí. que desarrollen y busquen atención y conocimiento de la enfermedad. Sobre todo eso. Entonces, si vayan con un especialista, por favor, que sí les pueda indicar el camino a seguir, porque me encantó lo que dijo. Sí se puede mejorar, sí hay una solución, pero tenemos que estar bien informados. Gracias, doctora. La educación en todo es la que debe de prevalecer. Así es. Con esa nos terminamos. Mientras más educación, más dudas y nos lleva más conocimiento para solución de todos los problemas que tenemos ante la vida. Gracias, doctora. Pues con eso nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.